Y hablábamos pues de la crucifixión, hombre, qué otro tema, ¿verdad? Y habíamos dicho que la crucifixión toda fue un teatro que se escenificó en 2 actos. Un primer acto era comedia y el segundo era un drama. Ese primer acto, ¿por qué decíamos que era una comedia? Hombre, porque las 3 primeras horas del Calvario fue un objeto de burla para todos los que allí se habían reunido. Estas burlas comenzaron desde el momento en que aprendieron a Jesús. No lo llevaron de manera pacífica, lo golpearon, lo humillaron. Luego llegan al primer juicio amañado, donde se consiguen falsos testigos para testificar en contra de Jesús y no les da resultado. A todas luces, queda cierto el hecho de que Jesús es inocente. Pero pese a todo ello y al hecho de que incluso dentro de las mismas filas del Sanedrín, como pudiéramos pensar en José de Arimatea, también en Nicodemo, que se opusieron a que este hombre fuese juzgado de esta manera, sin embargo se ensañaron con él y lo hicieron, repito, con engaños, porque lo que querían no era un juicio justo, lo que querían era protagonizar una comedia de burlas, de insultos, de blasfemias. Dice que algunos le golpeaban, uno de los guardias de la casa de Caifás con un bastón golpea su rostro y luego tapan sus ojos y le dicen: a ver, si eres profeta, profetiza a ver quién te golpeó. Todo, repito, es una comedia. Una comedia no para nosotros que ahora entendemos, por la gracia de Dios se nos han abierto los ojos y hemos recibido vida. Y Jesús para nosotros es objeto de adoración, de nuestro más tierno amor. Pero era una burla, repito, una comedia para todo el pueblo que se iba a congregar y pedir su crucifixión. Era una burla, era una comedia para Caifás, para Anás, para todos los falsos testigos que allí estaban. Era una burla para el pueblo, repito, que se ensañó después de haber gritado entusiastamente: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Luego de la casa de Anás y de Caifás es llevado donde Pilatos. Pilato quiere desatenderse del asunto y no quiere implicar por las situaciones políticas que hay entre Roma e Israel y lo manda a donde Herodes. Herodes, dice la Biblia, que lo humilla, lo mira con desprecio y otra vez las burlas están a la orden del día. Herodes lo devuelve a Pilato. Pilato tiene cierto grado de temor porque su esposa ha padecido mucho en sueños la noche anterior y le ha dicho: no tengas nada que ver con este justo. Y efectivamente él no entiende por qué este pueblo se ha ensañado con este hombre, pero teme por su posición política que, como él se ha proclamado rey, eso es una declaración que puede comprometer la autoridad de Roma, porque Roma reconoce que no hay rey sino el César. De hecho, ese es el argumento que esgrimen los fariseos, los religiosos, y le dicen: si te haces amigo de él y no lo crucificas, sino que lo dejas libre, tú eres enemigo de César, porque nosotros no reconocemos a otro rey sino a César. Entonces Pilato lo manda a azotar y las burlas ahí, en lugar de disminuir, se hacen más hirientes. Ustedes saben lo que ocurre, lo despojan de sus vestiduras, él está semidesnudo, solamente cubriendo sus partes íntimas con una especie de paños. Está al descubierto, entretejen una corona para burlarse de él como rey, se la colocan y esas espinas de 3 centímetros hieren sus sienes, su cabeza, fluye la sangre. Comienzan a proclamarlo rey en forma burlona. Toman una vara y se la ponen para simular el hecho de que si es rey tiene que tener un báculo. Luego lo visten de púrpura. Y la burla es incisiva en ese momento previo al momento donde lo van a flagelar. Y ustedes saben, la flagelación, pues ya no hay más que hablar. El video que presentamos es bastante elocuente. De allí
va a esa procesión llamada la Vía Dolorosa y las burlas continúan. Llegamos al Calvario, Jesús es crucificado y ¿ustedes qué creen que pasa? ¿Se disminuyen? ¿Hay misericordia? No, las burlas aumentan. Dicen que incluso los dos ladrones se burlaban de él y los que pasaban decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Era una burla también. Era totalmente una comedia en la que los protagonistas principales los principales protagonistas eran los fariseos, los escribas y los saduceos, los líderes religiosos. Pero dentro de esa comedia también habían protagonistas extras, estaba todo el pueblo burlándose, excepto aquellos que verdaderamente habían creído en Jesús, pero era un grupo mínimo, minúsculo. También se burlaban los romanos. Toda una comedia en la que los principales espectadores no eran necesariamente este grupo de personas alienadas de la causa de Jesús. Era el mundo espiritual. Yo les había comentado el viernes que si usted pudiera ir a la Jerusalén del primer siglo y sus ojos espirituales se abrieran a ver qué estaba pasando en ese momento, usted podría ver una nube oscura, densa de demonios. Y a mí se me antoja pensar que quizás en términos humanos la tierra no estuvo convulsionada en aquel momento, porque yo creo que en todas las áreas geográficas del planeta estaban ausentes de demonios, porque todos se habían dado cita a la Jerusalén del primer siglo, a celebrar el festín, a celebrar la comedia, el motivo de mayor gozo de Satanás y sus demonios, tristemente también de una humanidad que rechazó a Jesús, que Él vino a los suyos y los suyos no le conocieron. Así que ahí estaba la comedia en su mayor apogeo. Ese es el primer acto, una comedia. Pero de pronto la comedia se transforma en drama. Los líderes religiosos estaban ocupando el centro del escenario, pero alguien irrumpe y los desplaza, y ese alguien que irrumpe ocupa el centro de este nuevo acto del gran teatro de la crucifixión. Pasaron las burlas, pasaron las risas, pasó la comedia, e inmediatamente entra en acción un drama. Dios mismo viene a ocupar el centro del escenario. La pregunta que hicimos ese día era, ¿de qué manera Dios se hace presente? Bueno, dice que desde la hora sexta, eso es el mediodía, hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la faz de la tierra. Y se han tratado de dar muchas explicaciones, comentábamos eso. Algunos dicen que hubo un eclipse, lo cual es un exabrupto científico. En ese momento era tiempo de luna llena y, hombre, para no entrar en muchos detalles, si tienes luna llena no puedes tener un eclipse. Queda descartada la idea de que lo que hubo en ese tiempo fue un eclipse. Segunda posibilidad, un poquito más interesante y atractiva, es que esas tinieblas eran la manifestación de Satanás. Y efectivamente, Satanás es relacionado con la oscuridad. Él es tinieblas, ¿verdad que sí? Todos entendemos que el concepto de tiniebla está muy asociado a Satanás. Tiniebla habla de maldad, habla de pecado, habla de ausencia de conocimiento de Dios, habla de ausencia de virtudes, de moral y de todo valor que pueda el hombre conocer. Pero aquí hay un problema en asociar esas tinieblas con Satanás, porque cuando se habla de Satanás y se le relaciona con tinieblas, tiene que ver con tinieblas morales y espirituales, ¿verdad? No con tinieblas físicas. Y esas tinieblas, aunque eran sobrenaturales, su origen era sobrenatural, sin embargo, estaban allí, físicas, podían ser vistas, o más bien no se podía ver en medio de ellas. Todo ese escenario quedó cubierto de tinieblas. Ahora, yo les decía que así como Satanás, siendo tinieblas, se viste de ángel de luz, el Señor, que la Biblia dice que Él es luz y no hay tinieblas en Él, utiliza las tinieblas como una medida de juicio. Amén. Vuelvo a repetir eso. Pese a que las tinieblas encajan muy bien con Satanás, pues él es oscuridad y es el príncipe de las tinieblas,
Sin embargo, él se viste de ángel de luz para engañar. Y es una forma de decir que utiliza las verdades, poca porción de ella, y las mezcla con su mentira, porque una mentira escueta nadie se la traga, pero una mentira que tiene ciertos grados de verdad, es más fácil de que las personas las digieran precisamente por la verdad contenida dentro de ese cúmulo de mentiras. Y ahí va un dato para que usted pueda discernir bien. No busque elementos de verdad, busque las cosas por la esencia total de lo que es. Amén. Eso nos da un criterio para discernir correctamente. Usted va a encontrar cosas buenas dentro de los testigos de Jehová. Usted va a encontrar escritos donde determinada declaración parece coincidir con nuestro criterio, pero eso no hace que ellos, su literatura y sus predicaciones sean santas. Entonces, Dios se aparece, y repito, quedan atrás las burlas, pasa la comedia y entra el drama. Y ese drama es protagonizado por Dios mismo. Dios se aparece en el Calvario en forma de tiniebla. Y usted dirá, ¿el Señor en forma de tiniebla? Bueno, la Biblia, decíamos que habla de un futuro en el que Dios va a derramar su ira en forma de juicios terribles para castigar a los que no creyeron. Y citamos pasajes que quiero volver a citar. El día del Señor, el día de Jehová, grande y espantoso. Isaías 8:22 dice, y miraron a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia. Serán sumidos en las tinieblas. ¿Quién va a hacer eso? Dígamelo usted. Jehová, no lo va a hacer el diablo. Joel 2:19, delante de él, ¿de quién? Oye, pero qué desgano tenemos hoy. Hoy es Semana Santa. Bueno, dije que para la mayoría es semana secular. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Tinieblas de parte de Dios. Amós 5:20, no será el día de Jehová. ¿El día de quién? Jehová. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Es una pregunta retórica, ya hemos explicado eso. En otras palabras, él está diciendo, el día de Jehová será un día de tinieblas y no de luz, de oscuridad y no de resplandor. Amós 8:9, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, ¿dice quién? Jehová el Señor. Que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Entonces, está claro, pasaron las burlas. Ellos estaban felices, riéndose, ensañándose contra Jesús, burlándose de él. Decías que eras hijo de Dios, bájate de esa cruz, a ver si verdaderamente puedes certificar que lo eres. Los ladrones, ambos al principio, se burlaban. Los romanos cuando los flagelaban, se burlaban. Cafás y Anás era un festín, una comedia hilarante para todas esas personas y para el mundo espiritual. Pero repentinamente Dios entra en escena. Y la comedia da lugar a un drama angustioso. Se llenó de tiniebla. No había una explicación natural, no era un eclipse, era la mano de Jehová, era Dios en forma de tinieblas. Escúchenme, trayendo un adelanto de lo que será el infierno en ese momento, para que sepamos que lo que Jesús estaba padeciendo era la ira santa de Dios. Decíamos también, hay una pregunta que hay que despejar: ¿por causa de quién vinieron esas tinieblas? Recuerden que es juicio de Dios. En otras palabras, Dios está haciéndose presente a través de un juicio de tinieblas, de oscuridad. ¿Para quién puede ser ese juicio? Y habíamos explorado la idea de que, hombre, están los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, han hecho mucho mal, toman un discípulo y lo hacen 2 veces hijo del infierno. Seguramente que por ellos vino esas tinieblas. Respuesta, no. Ahí está el pueblo, un pueblo que decía tener fervor por Jesucristo y lo aclamó como su rey en la entrada triunfal, pero ahora le está dando las espaldas y pide su crucifixión. Y le dan la oportunidad de que salven a Jesús y entreguen a Barrabás, pero ellos prefieren a Jesús y dejan suelto a Barrabás. Seguramente por ellos vino esa tiniebla. No. La otra opción pueden ser los romanos. Un ejército es una maquinaria de guerra cruel y perversa, irónicamente llamada la Pax Romana, porque ellos imperan en todo el mundo conocido a través de un férreo régimen militar para traer paz en términos humanos. Y son crueles, y la crucifixión ha sido diseñada por ellos
para dar una muerte horrorosa y con esa muerte un ejemplo a los que se oponen a Roma. Y se ensañaron con Jesús. Ya de por sí la crucifixión es cruel, pero duplicaron, triplicaron el dolor que produce la misma. Seguramente estas tinieblas vinieron por él. En los tres casos la respuesta es no. ¿Por quién vinieron esas tinieblas? Por Jesús. Allí el Cordero de Dios estaba llevando el pecado y el pecado hace separación entre Dios y el hombre. La gente no entiende que ahí hay un juicio. Ese hombre que pende de esa cruz está siendo juzgado y está siendo juzgado severamente. El castigo de nuestra paz está siendo puesto sobre él. Porque Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Y por qué esa ira santa es derramada sobre él? Para que no sea derramada sobre ti y sobre mí. Amén. Él está recibiendo todo el furor de lo que tú y yo merecemos. Y aquí viene una parte que nunca me cansaré de explicar y de hacer docencia. La idea equivocada que tiene la gente, incluso el creyente, de que Dios puede pasar por alto nuestros pecados. De que Él puede decir, hombre, ya pecaste, pero te perdono porque sí. Y no puede ser. Jamás, nuestros pecados no pueden quedar impunes. Si así ocurriera, Dios dejaría de ser justo y dejaría de ser santo. Y su amor sería una caricatura. Porque Él no puede, para satisfacer su amor, comprometer su justicia. Así que tienen que ser juzgados nuestros pecados. Y efectivamente son juzgados. Mira el Calvario como un juicio. Muchas veces vemos este este teatro, repito, en 2 actos, comedia primero y drama después. Precisamente de esa manera, vemos la crueldad e injusticia de los hombres que asesinan al Hijo de Dios. Y por otro lado, vemos el amor de Dios reflejado en el acto sacrificial de Cristo. Pero dejamos un tercer elemento que es el más importante. Y es que en esa intervención de Dios vemos verdaderamente el meollo del asunto, es decir, la acción salvífica del Padre, quien está arremetiendo contra su propio Hijo. Y finalmente decíamos, esas tinieblas cesaron después de la hora novena, alrededor de la hora novena, eso son las 3 de la tarde. Terminan las tinieblas. Y Jesús en ese momento dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, uno podría pensar, bueno, ya sufrió el rigor de la cruz, aquí el Señor puede atenderle y darle respiro, pero no ocurre eso. Más bien, Él siente la angustia de no percibir la comunión eterna que ha tenido con su Padre. Allí es donde está el verdadero motivo de la angustia que Él sufre en Getsemaní cuando dice, si es posible, pasa de mí esta copa. No es que Él como humano no resienta los clavos, la corona de espina que le espera, la flagelación, pero eso no es lo que le preocupa. Lo que le preocupa es lo que va a pasar en la cúspide, en el clímax de la cruz, que va a ser separado, sin conciencia de su Padre que es Dios. Ese es el mayor dolor. Amén. Y luego Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y decíamos, cuando los fariseos oyeron esto, tuvieron que sentir más del doble del temor que sintieron por las tinieblas. Las tinieblas los aterrorizaron. Dice que se golpeaban el pecho. Los romanos dijeron verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Ellos tuvieron que entrar en pánico. Pero si eso les dio pánico, por la impresión de lo que sus ojos percibían, hay un concepto que les debió dar más pánico, y es cuando oyen al Hijo de Dios decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque la costumbre de los rabí de aquel tiempo era que cuando escogían un discípulo y le decían, síguenme, para adiestrarlos ellos, después de haberlos instruido, citaban las primeras partes de un salmo. De manera que ese salmo que había sido aprendido por el discípulo, tenían que continuarlo después de que él, su maestro, repetía una pequeña porción, las primeras líneas. Y Jesús deliberadamente está diciendo esto. En otras palabras, es como si Jesús desde la cruz les dijera, si ustedes quieren saber lo que está pasando aquí, vayan al Salmo que inspiró este momento, el Salmo 22.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí? Clamo a ti de noche y no hay para mí socorro. Mas tú eres santo. Y él luego dice, mas yo soy gusano y no hombre. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el Espíritu Santo inspiró a David en ese Salmo 22 para que registrara de manera profética lo que iba a padecer Jesús. Dios iba a escuchar a todo judío que clamare al Señor en el templo de Jerusalén, donde él había decidido morar. Y si no podía ir, por lo menos mirar hacia el norte, hacia Jerusalén, perdón, hacia el sur, hacia Jerusalén, y mirar hacia el templo. Y dice que Salomón oró, entonces orará a ti todo aquel que tenga una enfermedad, que tenga una situación difícil, vendrá a ti y orará. Y el Salmo Jesús está diciendo, Señor, todos los que clamaron a ti no quedaron sin respuesta, tú lo escuchaste. Pero aquí estoy yo, tu hijo, y no hay para mí reposo. Yo estoy clamando de la cruz y no hay angustia para mí. Repito, es un adelanto del infierno. El infierno se hizo presente en el Calvario para que tú y yo tengamos un pantallazo de lo que será aquel día en el que algunos escucharán, nunca os conocí. En otras palabras, lo que está viendo aquí a través de las tinieblas es una manifestación de la ira santa de Dios y de su enojo y aborrecimiento ante el pecado. Por lo tanto, si nosotros no escogemos a Jesús como nuestra opción, los que estén en el infierno padecerán lo mismo. Allá no habrá consuelo, allá no habrá ningún acto de misericordia. Allá simplemente en el infierno está finalmente la ira de Dios. Así que en todo ese proceso vemos lo cruel de lo que era la cruz. Si bien a través del video que presentamos podemos ver la crueldad en términos de lo que físicamente él experimentó, aquí y no exhaustivamente estamos viendo el verdadero dolor espiritual. Amén. Porque él está diciendo, ¿por qué tú no me respondes? La razón es esta. Yo soy gusano y no hombre. Es una figura, es una forma metafórica de hablar. Gusano habla de la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, ahí el santo Hijo de Dios, el Cordero de Dios, está siendo tratado como serpiente, aunque es cordero. Ahí el Hijo de Dios, aunque es santo, no deja de serlo, ni existe tal cosa como los grupos de superfe afirman de que Jesús murió espiritualmente. Él sigue siendo el Cordero Inmaculado. Sin embargo, Él está siendo tratado como tú y yo debimos haberlo sido. Él está siendo tratado como cada persona a lo largo de la historia de la humanidad debió ser tratado. Él está recibiendo el juicio, un adelanto de lo que será el infierno para que tú y yo no vayamos allá. Amén. Ahora bien, allí Jesús perece. Nadie entiende lo que está pasando. De hecho, Pablo nos va a decir que estas cosas ninguno de los príncipes de este mundo la conoció, porque si lo hubieran conocido no hubieran crucificado al Rey de Gloria. Si Satanás supiera que se estaba haciendo un autogol, se estaba dando un tiro en el pie, él no hubiera crucificado al Hijo de Dios. Ese festín se hubiera transformado en luto. Esa risa se le hubiera transformado en mueca, porque crucificando al Hijo de Dios estaba autodestruyéndose, estaba cumpliéndose la profecía del protoevangelio. Génesis 3:16, pondré enemistad, le dice a Satanás, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te va a herir en la cabeza. Y por muchos años Satanás, los demonios, los profetas que profetizaron, que inquirieron para ver qué significaba estas cosas y tenían apenas un asomo, un vislumbre que pronto se desvanecía, pero no entendían a cabalidad lo que allí estaba pasando. Pablo nos va a decir, leyendo lo cual podáis ver cuál es mi conocimiento, cuál es mi entendimiento en el conocimiento de Dios. Conocimiento que no se dio en otras generaciones a los hijos de los hombres, como hoy es revelada a través del Espíritu Santo a sus santos apóstoles. Este es el evangelio que Pablo dice, mi evangelio. ¿Y por qué lo dice de esa manera? No es orgullo. Es que es un aspecto del evangelio que ni siquiera los otros apóstoles conocían. Y era Jesucristo y la iglesia que iba
a surgir de la muerte de Jesucristo. El costado herido de Adán produjo el elemento por el cual se creó a Eva. Esa muerte de Jesús final, representada por el momento en que en el costado es herido por la lanza romana, brotó agua y brotó sangre, pero es una forma física que prefigura como el ejemplo de que de la muerte de Jesús iba a ser formada su esposa, la iglesia. Esto era un conocimiento que no tenían ninguno de los antiguos, ni siquiera Juan, el más grande de los profetas, pero que iba a ser revelado. Amén. Tú y yo sabemos el final de la historia, pero ellos no. Para ellos todo acabó. Anduvimos con él 3 años. No entendemos. Ya no hay esperanza. Pedro volvió a la pesca, todos salieron huyendo. Así que aparentemente todo concluía con la muerte de Jesús. Amén. Pero hay un domingo por la mañana. Diga conmigo, hay un domingo por la mañana. Gloria al Señor. Miren lo que dice. Voy a volver a leer. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Bueno, la forma en que los judíos contaban el día es distinta a la forma romana y griega, que es la que nosotros heredamos. El día judío comenzaba a partir de las 7 de la mañana. Por eso es que cuando usted oye la hora tercera, es decir, la hora sexta, cuando Jesús es crucificado y cuando comienzan las tinieblas, cuente conmigo, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La hora sexta son las 12, porque el día judío comienza a las 7. La hora novena, que es cuando terminan las tinieblas y él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La hora novena. Si la hora 12 para nosotros es la hora sexta judía, sigamos. Entonces tenemos que, después de las 12 viene la 1, las 2 y las 3 de la tarde. La hora novena es las 3 de la tarde. Ya lo que resta del día son pocas horas, porque de las 3 a las 6, que es donde concluye el día judío, solamente hay 3 horas. Y ellos tenían que prepararse para la Pascua. No podían dejar el cuerpo de Jesús en un día tan solemne para ellos, religiosamente solemne. Así que ellas no pudieron hacer nada con respecto a su anhelo de preparar el cuerpo de Jesús. Porque era el día de la preparación de los elementos de la cena pascual que iban a celebrar. Era además la conclusión de ese viernes y venía el gran reposo de los judíos, el sábado, el día de reposo, donde no se puede hacer obra alguna. Y eso iba a concluir el día siguiente a las 6 de la tarde, pero después de las 6 de la tarde, es decir, cuando termina el sábado judío, bien, uno pudiera pensar, bueno, en ese momento, ya que terminó el sábado, que vayan a hacer los preparativos de embalsamar a Jesús, pero no podían, porque no existía eso que llamamos luz eléctrica, no podían hacer eso porque ya empezaba la oscuridad. Así que imagínense la angustia de todas estas mujeres y de todos estos discípulos. No podían ver el cuerpo de su maestro, el cuerpo, porque ellos no esperaban nada de resurrección ni nada, sino hasta el domingo por la mañana, en las primeras horas del amanecer del domingo, ¿ok? Tal vez, como estoy utilizando y comparando la hora judía con la hora de nosotros, déjenme explicárselo solo en la hora de nosotros. Ese viernes concluye a las 6 de la tarde, ¿ok? A las 6 de la tarde no pueden hacer nada con respecto a Jesús. Apresuradamente, después que él muere, lo llevan a una tumba que cede José, un hombre de una región de Arimatea, cerca de Judá, por eso se llama José de Arimatea, y él tiene un sepulcro. Esos sepulcros son sepulcros de ricos. No es fácil obtenerlo. Allí hay una ofrenda de generosidad de José de Arimatea porque él era, dice la Biblia, discípulo de Jesús. Él se opuso al juicio amañado que hubo en el Sanedrín. Así que lo llevan apresuradamente y lo ponen en ese sepulcro. Vienen las 6, 7, 8, no pueden hacer nada. No solamente
porque hay oscuridad, sino porque es el día de reposo. Si hubiera habido luz, tampoco podrían hacer nada. Así que concluye todo eso, eso va a 6 de la mañana, sigue en las 7 de la mañana del día siguiente, ya hay luz, pero no pueden hacer nada, es día de reposo. El que hace algo ese día va a ser expuesto a la muerte. Termina ese día sábado a las 6 de la tarde, pero viene la oscuridad, no pueden hacer nada. Tienen que esperar hasta los primeros arreboles del amanecer del día domingo. Y esto acontece precisamente. Y me llama la atención que quienes van son las mujeres, porque siempre son las mujeres. Te cuenta a las mujeres que hay en la iglesia y superan a los hombres. Por eso es que los musulmanes van a tomar Europa, porque para ellos religión, política y todo es una y la misma cosa. Aunque tienen fundamentos errados de una religión falsa, estos principios operan. Y la cultura de Occidente le ha relegado a la mujer todo lo que tiene valor espiritual. Tú tienes que ir a la iglesia, yo no. Y las mujeres han tomado el rol del hombre, repitiéndose lo que ocurrió en Edén. Si usted lee lo que ocurrió en Edén en la Biblia de las Américas, que es más específica, usted va a desechar la idea equivocada de que Adán no estaba mientras Eva estaba siendo engañada. Adán estuvo presente todo el tiempo. Esa es una actitud que sigue al hombre desde la maldición, la pasividad para las cosas espirituales. El no tomar su rol de autoridad, el no ser cabeza, y cabeza no significa prepotencia, significa modelar comportamiento, significa que si yo quiero dirigir a mi familia, comenzando con mi esposa, yo tengo que modelar un comportamiento para decirle, esta es la ruta. No es, yo mando aquí, punto. Amén. Y por eso, por autoridad moral y no por fuerza física, las mujeres a veces tienen más autoridad en nuestra cultura. Hasta que el hombre se arrebata, entonces quiere imponerse con fuerza bruta. Pero por autoridad moral, ellas son las que tienen la rienda. Dice que el hombre lleva los pantalones, sí, pero la mujer le dice cuál se ponga. Así que la autoridad moral es por la mujer porque ella ha tomado el papel del hombre. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Significa, eso es un hebraísmo difícil de traducir, pero lo único que significa es que habrá una tendencia por causa de la caída de imponerse, manipular al hombre y tomar su lugar. Pero eventualmente el hombre se enseñoreará de ti con dureza. Ninguna de las dos cosas son elementos que deben estar en nuestra vida cristiana porque son productos de la maldición del Edén, que para nosotros los cristianos que hemos sido redimidos ha quedado fuera. Es decir, la mujer no debe tomar el rol del hombre y el hombre no se debe imponer a la fuerza. ¿Ok? Esa déjela caer donde quiera. Bueno, miren lo que... algunas cosas al respecto. ¿Quiénes fueron las mujeres que fueron? María Magdalena. ¿Ok? Ella aparece en varios lugares de la Biblia, pero leo solamente uno, Marcos 15:40. También habían algunas mujeres mirando desde lejos, entre las cuales estaba María Magdalena. Ella siempre va a encabezar este meeting de mujeres. Algunos dicen que era prostituta, no sé de dónde se saca esa idea. Ahora, se le dice Magdalena para distinguirlas de las otras Marías, creo que son unas 4 más en los evangelios, aunque hay muchas otras en el Antiguo nada más hay una, y también cuando leemos las cartas paulinas, Hechos de los Apóstoles sobre todo. Pero para distinguirlas de la otra se le llama María Magdalena, ese no es su apellido, es su gentilicio. Ella es de una región llamada Magdala, que está al noreste del mar de Galilea, donde vivía Pedro. ¿Ok? Así que ella está allí, en ese grupo de mujeres que van a ungir el cuerpo del maestro. Aparte de eso, también se dice que está algo respecto a María Magdalena, porque yo quiero destacar eso, tratando de hablar expositivamente, explicando el texto y no introduciendo mis propias ideas. Lucas 8:2 dice, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María llamada Magdalena, escuchen, de la cual había salido 7 demonios.
las personas que experimentan liberación son las que más adoran y aman a Jesús. Las personas que siguen atadas son las personas que son indiferentes a Jesús. Usted va a encontrar a las Marías Magdalenas, personas que han recibido el impacto del poder de Dios para liberación. No necesariamente en términos literales a esto, no es que haya sido librado un demonio, aunque este es el caso de ella, dice 7 demonios. Amén. Quizás de allí se ha tomado la noción de que esos 7 demonios lo que hicieron fue que la convirtieron en una prostituta, pero la Biblia no dice eso y no podemos hablar donde la Biblia calla. Eso es una suposición. Pudiera ser, pero pudiera ser, es prima hermana de Noé. Y me estoy robando un concepto del deporte, de un locutor famoso aquí. Ok, entonces esta mujer encabeza este grupo de mujeres llenas de pasión, llenas de adoración. Sí, van a buscar un Cristo muerto, no tienen esperanza de ver a un resucitado. Eso ellos no saben ni cómo se come, ¿ok? Para ellos todo terminó. Pero tienen pasión en su corazón. Si usted no la tiene, búsquela, ¿sí? Porque se puede buscar, amén. Se puede buscar. A veces el Señor interviene por su soberanía. ¿Quién le va a decir cómo haces las cosas? Hay personas que en un momento dado experimentan un poder de liberación de un corto tiempo. Y fulano de tal antes era así y ahora es así. Y nosotros decimos, es que buscó al Señor. Bueno, sí, pero realmente lo que hizo la diferencia es Dios, que soberanamente a veces actúa. Hay personas que vienen con problemas de cigarrillo y de alcohol y Dios decide actuar poderosamente y de manera sobrenatural para librarlos del cigarrillo, pero no los libra del alcohol, o viceversa, para que la persona por su esfuerzo, por su fe y por esforzarse en la gracia de Dios, busque la liberación. Pero eso es lo que quisiéramos. Y créeme, tu liberación no va a venir porque nadie en un altar te dé un sobijo, un escupitajo, te ponga la mano. Va a venir por tu consistencia en buscar al Señor. Amén. Como quiera, sea porque lo experimentaste por la gracia soberana de Dios, o sea porque fue el resultado de una búsqueda intensa, lo cierto es que el que logra experimentar liberación son las personas más comprometidas. Porque al que tiene se le dará y tendrá más. Mas al que no tiene, lo que cree tener le será quitado. Amén. Busca. La otra que vemos aquí es María, la madre de Jacobo. Este no es Jacobo o Santiago el mayor, es decir, el hermano de Juan, cuya madre se llama María, y creo que es la misma que la Biblia registra como Salomé, y que es esposa de Zebedeo. Por eso a Juan y a Jacobo el mayor se le llaman los hijos de Zebedeo. Y se cree que esta María, repito, la madre de Juan y de Jacobo, esposa de Zebedeo, era hermana de María, la madre de Jesús. Pero la que tenemos aquí es María, la que dice María, la madre de Jacobo el menor y de José, es la esposa de Alfeo. No sé si alguna vez ha leído, creo que en una ocasión cuando estamos hablando de los apóstoles, que yo me imagino que ya se le olvidó todo eso, hablábamos de esto, ¿no? Miren, hay un momento donde se están mencionando a los apóstoles y se habla de Leví. Ese es Mateo, hijo de Alfeo. Es muy probable que Mateo Leví sea el hijo de Alfeo, es decir, hijo también de esta mujer. Esta mujer es mencionada aquí como la madre de Jacobo. Jacobo el menor, no Jacobo el mayor. Jacobo el mayor es el hermano de Juan. ¿Eso hace referencia a su tamaño? No, hace referencia al hecho de que quien más preeminencia tiene en los registros bíblicos es el hermano de Juan. Y aparte de ella va Salomé, y esta sí puede ser María, la esposa de Zebedeo, la madre de Juan y la madre de Jacobo el mayor. Pero también, si leemos lo que leímos de Lucas, dice que habían otras mujeres. En otras palabras, lo que yo estoy diciendo es que quienes fueron diligentemente, no como nosotros que llegamos tarde, dice que muy temprano en la mañana, ¿ok? Fueron muy temprano en la mañana. Amén. Yo no he dicho un chiste,
yo he tirado una piedra y la verdad es que cualquier parecido o similitud con la vida real es pura mala fe de mi parte. No es pura coincidencia. Amén. Y a quienes le tiene que pegar más duro esta piedra es a los líderes. En caso de que ustedes, no como un momento casual, sino como una norma, no cumplan con la diligencia que tuvieron estas mujeres. Aparte de eso, y miren cómo el Señor le da a la mujer la posición que merece. Algunos piensan que nosotros, la doctrina reformada, nos enseñamos con las mujeres solo porque decimos que no debe militar en posiciones de autoridad. Porque usted va a la Biblia y no encuentra ni una mujer pastora. No hay ninguna apóstola. Eso hay películas ahora que ponen que María Magdalena era apóstol mujer. No hay ningún libro escrito por una mujer, pero las mujeres tienen un papel importantísimo y deben, sobre todo las que pasan de cierta edad, ser ejemplo como maestras, literal, es decir, dando docencia, y por su comportamiento para las que son más jóvenes. Entonces, una de las cosas que Isaías vislumbró en el futuro era que, como juicio de Dios, eso es juicio, el hecho de que el hombre no cumpla con su rol y lo haga la mujer es un juicio de Dios. Y dijo, tus líderes serán niños y mujeres. Y esto está a la orden del día hoy. Y no solamente las que ya son pastoras, sino incluso, y no estoy hablando nada que no diga con conocimiento de causa, ministerios donde se dice el pastor y la pastora. Y muchas veces con buena intención dice, a mí el pastor, mami, la pastora. Yo le digo, yo soy diseñador gráfico, pero mami no es diseñadora gráfica, porque yo soy diseñador gráfico. Ella es, de hecho, una profesión más relevante que la mía. Entonces no es que porque tú eres arquitecto, entonces ella es arquitecta. No es que porque tú eres ingeniero, ella es ingeniera. No es porque tú eres pastor, ella es pastora. Así que, pero a veces es el pastor y la pastora. Y repito esto con conocimiento de causa. El pastor es desplazado y por esa tendencia a la pasividad espiritual, la mujer toma el rol que le compete al marido. Y Dios lo permite. Y recuerden que la palabra permitir siempre está asociada con cosas que no son la voluntad de Dios. Lo que es voluntad de Dios, Él no lo permite, Él lo hace. ¿Ok? Permitir significa dejar que ocurra lo que se puede y debe evitar. Y entonces rebuscan la excepción en la Biblia de Débora y no leen bien el contexto. Hombre, lo que quiero decir es que las mujeres tienen un protagonismo, no es el de ser pastoras. Pero aquí vemos cómo el Señor las resalta, porque son las primeras, y poniendo principalmente de ejemplo a María Magdalena, la que tiene el privilegio de ver al resucitado. Yo sé que algunos dirán, no, quienes le vieron primero fueron esa compañía de soldados romanos que presenciaron el momento aquel que la Biblia no describe, que tuvo que haber una gran luminosidad. Sí, pero esto es irrelevante. Estamos hablando de aquellos que amaban a Jesús, que eran discípulos de Jesús. María Magdalena fue la primera en ver al resucitado. Amén. Mujeres, si tu marido o si el hombre no ve al resucitado, velo tú. Lo voy a decir de otra manera. Lo único que te puede dar vida es encontrarte con el poder de resurrección. Y ese lo tiene el resucitado. Encuéntrate tú con ese poder y sé transformada por ello. Y si tu marido no quiere encontrarse con él, bueno, tú sométete de todos modos. O sea un agente de cambio, no usurpando la autoridad, sino aupándolo. Hombre, como si fuera perro, oye, aupar es no. Incitándolo a que lo haga. Amén. Bien, Salomé ya les dije pues que es probablemente María, la madre de Juan. Miren lo que dice, compraron especies aromáticas. Eso era para momificar el cuerpo de Jesús. Recuerden que ya les expliqué que no pudieron hacerlo. Ellos practicaban eso
no era el tipo de momificación egipcia, eso era más depurado. Esto era que el cuerpo, obviamente, por la putrefacción, despedía olores nauseabundos, y esta serie de hierbas aromáticas era algo bien pesado y fuerte que impedía que el cuerpo despidiera así tan intensamente todos estos olores. Bien. Ahora bien, miren lo que dice, esta es la parte que yo quiero que veamos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir. Y muy de mañana, el primer día de la semana, eso es domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Quiere decir que fueron tempranito, 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿verdad? Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? De hecho, si pudiéramos ponerle un nombre a este mensaje, después de haber dado la introducción, es ¿quién nos removerá la piedra? No se asusten, recuerden que la introducción siempre es más larga que lo que resta. Digo yo. ¿Quién nos removerá la piedra? Bien, primero quiero decir algo. La base doctrinal e histórica de nuestra fe, ¿cuál es? La resurrección del Señor Jesús. Amén. El hecho histórico fundamental que hace que el cristianismo haya subsistido a lo largo de generaciones y generaciones es que no tenemos una religión basada en alguien que murió y muerto está, sino en la de alguien que resucitó, está vivo a la diestra del Padre y esperamos su venida. Eso es lo que distingue el cristianismo de cualquier otra religión, ¿verdad? Eso fue lo que predicaron los apóstoles. Eso fue la razón por la cual se avaló y certificó la autenticidad del cristianismo. De hecho, usted va a encontrar muchas alusiones en la Biblia a la resurrección, y es porque lo que los apóstoles predicaban era básicamente, primero, la muerte del Señor Jesús, y la resurrección tomaba un sitial importante en su predicación. Porque si pudiéramos resumir el mensaje evangélico era, Él vive, Él está vivo. Esto no es un asunto de un ser que se proclamó guía de la humanidad, no, Él está vivo. Él probó con su resurrección que era todo lo que dijo que era. ¿Y qué dijo que era? Dijo que era Dios. Dijo que nadie le quitaba la vida, sino que Él voluntariamente la ponía. Dijo que Él tenía poder para ponerla y dijo que tenía poder para volver a tomar su vida. Así que la resurrección es la base doctrinal e histórica de nuestra fe. Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 13 y 19, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Esto era lo que hacían los apóstoles, testigos de la resurrección. Porque hemos testificado, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Qué terrible sería si estuviéramos siguiendo a un personaje que, como todos los demás, ponga ahí a Buda, a Mahoma y al que usted quiera, a Zoroastro, se quedó en la tumba. Pero no seguimos a uno muerto, sino a uno vivo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué? Hombre, porque Él vino a salvarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Y todo eso ocurrió en la cruz. Ahora, ¿cuál es la paga del pecado? Entonces, si Él venció el pecado en la cruz, tiene que certificar victoria sobre aquello que es consecuencia del pecado. ¿Cuál es eso? La muerte. Entonces Él dice, bueno, aquí yo expío tus pecados, pero me quedo en la tumba. Entonces no venciste el pecado, porque su consecuencia es la muerte, y la muerte te ha retenido como a cualquier otro personaje. Pero Él, suelto los dolores de la muerte, se levantó triunfante, ¿verdad? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Cuántos esperan cosas en esta vida? Amén, sí, eso es así. Todos esperamos cosas. Somos humanos, ¿verdad? Solo que lo que nos distingue de los que no han creído en Jesús es que al igual que ellos nosotros esperamos cosas parecidas. ¿Quién no espera ser sanado? ¿Quién no espera ser prosperado? Eso es legítimo. El mensaje de prosperidad no lo es, pero ser prosperado sí. Esperamos cosas buenas, ¿verdad? Pero si solo en esta vida esperamos en Jesús, y si solo hay un mensaje que anima a la gente a esperar cosas buenas, son los más dignos de conmiseración que hay en esta tierra, ¿verdad? Mas ahora Cristo ha resucitado. Él ha sido hecho el primer fruto de esa cosecha. Saben que las cosechas siempre se dan en dos etapas. Hay una primera cosecha. Las primicias le llamaban en el Antiguo Testamento. Y solo en el Antiguo Testamento no existe nada de primicias en el Nuevo, ni nada de esa locura, ¿verdad? Solo hay las primicias del Antiguo. Y eran los primeros frutos, que después venía una cosecha más abundante. Entonces, toma esta figura de la agricultura Pablo para decir, Él es la primicia. Y si hay una primicia, luego hay toda la cosecha restante. ¿Cuál es la cosecha restante? Haga así. Amén. Espero que usted esté allí, ¿verdad? Espero. El Señor dijo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Entonces la resurrección avaló lo que Jesús había dicho. Pero no solamente la resurrección es base doctrinal e histórica de nuestra fe. No, es también la esperanza de nuestra fe. Amén. ¿Qué es lo que espera todo ser humano? Quizás no reparen eso, pero si hacemos evidente lo que seguramente está en su corazón, aunque no tenga conciencia de ello, y le damos a elegir entre un montón de cosas, todo ser humano quisiera vivir para siempre, no envejecer, enfermar ni morir jamás. La triste realidad es que hay algo que se llama muerte y todos quieren enajenarse de que un día han de sufrirla. Nadie quiere pensar en eso. Pero sin embargo yo animo a los creyentes a que lo hagan, a que se tuteen con la muerte, a que se le paren enfrente y le digan dónde está, oh muerte, tu aguijón, dónde, oh sepulcro, tu victoria. Así, con burla. Muerte, ¿dónde está tu victoria? La tendrás sobre otro, sobre mí no. ¿Vas a morir? Sí, pero solamente por un tiempo. Después voy a resucitar al sonido de la trompeta y este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción. Así que, ¿dónde está tu victoria, muerte? La tiene sobre todo sobre los poderosos. Sobre mí no la tiene, porque alguien, mi campeón, mi rey de reyes y señor, te venció en tu propio terreno. No tienes victoria sobre mí. Así que no solamente es la base de nuestra fe, doctrinalmente hablando, y como un hecho histórico comprobable, es también la esperanza de nuestra fe, ¿verdad? Todos queremos esas condiciones óptimas. Dice que Él puso eternidad en el corazón de los hombres. Eso es lo que el hombre quiere. Desde el Antiguo Testamento está esta esperanza. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán. Esto es Isaías diciéndole al pueblo. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Es una figura retórica, poética. ¿Quiénes son los moradores del polvo? Los muertos. Porque el cuerpo se deshace y vuelve al polvo. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos. Otra vez, así como una hortaliza está muerta, seca, pero el rocío viene y la baña y brota, germina. Él dice, él compara la resurrección de la muerte con un tronco seco, una planta muerta, una raíz seca que percibe la lluvia, el rocío y luego por eso florece. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:16. Hombre, yo ni debería citarlo, eso yo creo que ya está retumbando en su mente. Pablo le va a decir a una iglesia que desconoce estas doctrinas porque las mismas recién se están desarrollando. Él dice, el Señor mismo, esto no se lo va a dejar a nadie, esto no va a enviar a un ángel. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
¿verdad? Lucas 30:35 dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Bueno, no me interesa lo de que se casan y se dan en casamiento, sino que hay, no el presente siglo, aunque siglo para nosotros son 100 años, el término es aion en griego, que significa era. En esta presente era tenemos todo lo que tenemos, aflicción, pecado, que crece cada vez más, pero vendrá un siglo venidero, ¿verdad? El siglo donde vamos a resucitar. Y esta esperanza de la resurrección fue transmitida en la predicación de los apóstoles. Oye, qué diferente, ¿verdad? Parece que ellos tenían su vista puesta en la vida venidera. Ellos estaban esperando del cielo a su Salvador. La iglesia de hoy le dice, quédate un momentito que la cosa acá está buena, déjame hacer billetes y después cuando tú quieras venga. Y si puedes no lo hagas en mi tiempo, hazlo en otro tiempo, porque yo lo que quiero es disfrutar aquí. En cambio, esta fue la predicación de ellos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre ellos. Hechos 26-23, Pablo les está diciendo, el Señor, acerca de lo que el Señor dijo, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y Pablo está siendo llevado a juicio. A partir del capítulo 24, 25, 26 y 27, ustedes ven que Pablo se ha envuelto en una situación que le había sido profetizada por el profeta Agabo, y muchos en las iglesias le decían que no fuera a Jerusalén porque allí iba a ser aprisionado. Pablo incluso hizo una acción profética de que se amarró con el cinto de Pablo y le dijo, así harán con aquel de quien es dueño este cinto. Y allá lo inmiscuyeron en un alboroto y Pablo defendiéndose, pudiera citar más pasajes, pero solamente dos. Pablo dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos, es decir, los judíos, también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Esta es la esperanza, esto es el sueño, y no americano, sino el sueño celestial de los cristianos, la resurrección de los muertos. Y yo me gozo cuando hablo de esto. Miren, en estos días, ¿por qué estaba en el suelo? Por los perritos. E intenté pararme. Y yo tuve que decirle, mami, hay 3 en 1 o 4W porque me dolió aquí. La chocosuela de las rodillas se volvió clavícula y la clavícula quedó de esternón. Y qué terrible. ¡Wow! El cuerpo de la humillación nuestra. Amén. Será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Un cuerpo bello, hermoso, sin enfermedades, sin arrugas. Yo les he dicho que así viene el Señor a buscar a una iglesia. Y lo primero que tienes es que hacer desaparecer las arrugas y las manchas espirituales, ¿verdad? Otra vez tenemos una figura. Está hablando figurativamente. Tú no puedes tener arrugas y manchas espirituales. Pero Él toma el ejemplo del cuerpo que envejece. Y cuando envejece, entonces enfrentamos arrugas y manchas. Los radicales libres comienzan a hacer estragos. Y la piel ya no tiene la firmeza de antes. Y aparecen manchas y aparecen arrugas. Sinónimo de vejez, ¿verdad? Él está tomando ese ejemplo y dice, eso ocurre en lo físico. Pero aunque nuestro hombre exterior se desgasta, el interior no obstante se renueva de día en día, como diciendo, vamos en ascenso, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El día será perfecto cuando mi Salvador aparezca en gloria. Y ahí culminará este hecho de que espiritualmente me renuevo y voy rejuveneciéndome hasta que mi espíritu y ese cuerpo glorificado se unan en uno. Y entonces es una juventud totalmente eterna. Antes me preguntaba, ¿por qué no reconocieron de inmediato a Jesús después de la resurrección? Posible respuesta, había habido un cambio en su fisonomía. Quizás había retrocedido algunos años atrás. Porque me llama la atención, los que van camino a Emaús no se dan cuenta. En un montón de gente no se da cuenta.
Y se me parece a cuando tú y yo nos topamos con alguien que conocemos de muchos años. Ha cambiado, el parecido no se quita, pero tienes que reparar, tienes que detenerte un momentito y alguien te saluda y tú, pero espérate. Sí, yo estuve contigo en primer grado, imagínense. Entonces quiere decir que el parecido continúa, pero ha habido ciertos cambios de forma, ¿no? Entonces Jesús era Jesús, pero había algo que parecía no encajar con lo que él tenía antes de la resurrección. Y obviamente Jesús estaba en un cuerpo glorificado, porque si no, no hubiera podido traspasar paredes, aparecerse a los discípulos, comer con ellos y después ascender a voluntad hasta que una nube le cubre de los ojos de ellos. Eso es un adelanto del cual la Biblia no habla mucho de lo que nos espera, un cuerpo glorificado. Amén. Esa es la esperanza. Entonces, esta resurrección es la base doctrinal e histórica de nuestra fe y es la base de nuestra esperanza. Ahora bien, las mujeres entonces van como un acto de devoción religiosa. Y aquí, por favor, ya voy a terminar, pónganme atención, ya vamos a concluir. Porque esto es lo que parece haber hoy. Yo decía antes de que ustedes llegaran, cuando estábamos viendo el video descriptivo de un panel de médicos de alto nivel que describían lo que era la crucifixión, y como ellos decían, yo también me he hecho eco de eso muchas veces, la película de Mel Gibson, que es lo mejor que tenemos, se queda corta con respecto a lo que sufrió Jesús. Me hubiera gustado que todos ustedes vieran ese video, pero, como yo dije, esta no es una Semana Santa. Esta es una semana secular. Secular es lo contrario a santo. Santo es algo apartado. Secular es algo común para todos. Esta es la semana para, en un caso, irse a la playa o de paseo, descansar. En otro, religiosa. Y religiosa es algo aparentemente espiritual, pero solo aparente. Es cáscara vacía. ¿Ok? Entonces, estas mujeres van ¿a qué? Van a buscar a un Jesús muerto. Y tristemente esto describe a la iglesia hoy. Lidian con un Jesús muerto. Y un Jesús muerto no puede hacer nada por ti. Porque si Él no puede darse vida a sí mismo resucitando, ¿cómo te va a sacar de la muerte del pecado en la que te encuentras? Porque antes de experimentar todo eso que yo dije, un cuerpo glorificado, la vida futura, yo debo experimentar vida aquí. Porque la resurrección física de Jesús nos dio la capacidad de resucitar espiritualmente. ¿Amén? ¿O qué creen ustedes que significa el nuevo nacimiento? La Biblia habla de que tenemos que nacer de nuevo. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo. Y no es el bautismo en agua. El bautismo en agua es un ritual externo que simboliza lo que de hecho ya ocurrió contigo internamente. Tú no mueres a tu vieja criatura zambulléndote en las aguas, como yo siempre he dicho. Si eso fuera así, hermano, vamos a agarrar a la gente, le ponemos una doble Nelson, lo tiramos al suelo, lo amordazamos y lo tiramos en una piscina, aunque se ahogue, por lo menos tiene vida eterna. Pero no ocurre, ¿verdad? Ni tampoco recibes vidas cuando emerges del agua. Eso simplemente está simbolizando que ya eso pasó contigo. Pero el único que tiene el escáner espiritual para ver quién es Dios. A nosotros nos pueden meter borriguero por iguana y cuidado, nosotros mismos somos un borriguero. Chivo, conejo por liebre. Eso significa que lo que determina verdaderamente nuestra identidad como hijos de Dios es el nacer de nuevo. Una obra soberana que causa el Espíritu Santo. No le expliques a nadie cómo nacer de nuevo porque eso no se puede explicar. O algo, tú le dices a alguien, ¿sabes cómo tú puedes nacer biológicamente? Primero no le puedes decir porque no existe. ¿Qué contribución hiciste tú a tu nacimiento natural? Ninguna. Tu papá y tu mamá decidieron por ti. Ellos entraron en avivamiento antes de que tú existieras. Así que no contribuyes en nada al nuevo nacimiento. Al nacimiento biológico. Si eso es cierto respecto a lo natural, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Qué contribución aportas tú? Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Pero me dio vida porque yo le pedí y me arrepentí. Un muerto no hace eso. Porque si lo hiciera, vamos a cambiar la historia de Lázaro. Ya está Lázaro muerto y Lázaro no quiere estar muerto. Estoy muerto, pero no quiero estar muerto.
Marta, María, llamen a Jesús para que me resucite. Oye, pero si estás muerto, ¿cómo puedes hablar o cómo puedes desear siquiera resucitar? Tú estás muerto. Eso, como yo he dicho, plantea un problema bien grave. Si está muerto, ¿cómo desea resucitar? Se requiere que alguien le dé vida para que el momento en que recibe vida, él tenga deseos. Pero eso es harina de otro costal, no me quiero meter allá. Sepultados en el bautismo significa que por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Antes estábamos en Adán y recibíamos todo lo que Adán es, su naturaleza intrínseca de pecado y las consecuencias de esa naturaleza, la muerte. Amén. Pero ahora hemos sido sacados de Adán y colocados en Cristo, y por estar en Cristo somos justificados. Pero no solamente justificados, eso significa declarados legalmente justos, aunque en la tierra no lo seamos perfectamente. Pero en cuanto a los registros celestiales, es como si Dios dijera de cada uno que ha creído en Jesús, tienen tanta justicia como mi hijo la tiene, ni más ni menos. De hecho, si tuvieran un pequeño porcentaje menos, no podrías entrar al cielo. Pero como tienes toda la justicia de Cristo acreditada a tu favor, puedes hacerlo. Pero el que ha sido justificado, la evidencia también es que es santificado. ¿Por qué? Porque para que tú y yo creamos tenemos que recibir vida. El Espíritu Santo nos da vida porque el viento sopla de donde quiere. ¿De dónde? Espérate, yo pensé que soplaba si tú hacías una oración de aceptación diciéndole sálvame. No, sopla de donde quiere. Y es cuando tú recibes vida, cuando tienes sensibilidad para desear a Dios. ¿Cómo ocurre? Sopla de donde quiere, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y ahí estaba, ¿cómo se llama la mujer? Lidia. En ese grupo llega Pablo y dice, predica. Y Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a las palabras de Pablo. Y Pablo lleva a un lugar y dice, Pablo, sigue predicando aunque te rechazaron en primera instancia, porque yo tengo mucho pueblo aquí. Pero si tienes pueblo, ¿para qué vamos a evangelizar ese pueblo? Es que ese pueblo no está evangelizado, no han nacido de nuevo. Por tu predicación van a nacer de nuevo. Y se añadieron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Nadie puede venir al Hijo si no les es dado por el Padre. Y mi compromiso es que al que a mí viene, yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, sepultados en el bautismo, eso fue cuando hemos sido incluidos en Cristo Jesús, en el cual fuisteis también resucitados. La resurrección histórica de Jesús nos da a nosotros la posibilidad de no solamente ser justificados, declarados justos, es que lo uno depende del otro. La evidencia de que yo he sido justificado, por cualquiera hoy dice, yo soy cristiano, aunque ande como el diablo, soy cristiano, pero la evidencia de que verdaderamente tú has sido regenerado es que eso va a producir frutos de arrepentimiento, una vida transformada, no perfecta, pero sí en ascenso. Amén. Colosenses 3:1, si pues habéis sido resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. El que ha sido resucitado busca las cosas de arriba, no en la reunión de la iglesia, porque aquí todo el mundo parecemos santitos, pero fuera de la iglesia verdaderamente lo que te atrae son las cosas de arriba. Di la verdad, ¿son las cosas de arriba las que te atraen o tu corazón está prendido a cosas de esta tierra? Yo te digo algo, donde está tu tesoro significa lo que valora, lo que atesora. Lo que valora, indefectiblemente ahí va a estar tu corazón. Y donde está tu corazón se va a reflejar a través no de aquello que fingimos, sino de aquello que brota espontánea y naturalmente de nosotros. ¿Qué es lo que fingimos? Un lenguaje religioso. Pero allá en la vida práctica es donde verdaderamente surge espontáneamente de nuestro corazón lo que hay allí. Porque de la abundancia del corazón, no de la escasez, de la abundancia, habla la boca. Entonces, bien, pónganse a pensar, dice que la versión de Lucas dice, Lucas 24:1, el primer día de la semana, esta es la versión distinta a la que leí de Marcos, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Pónganme atención porque aquí me parece ver el cuadro de la iglesia. Ellas habían preparado un montón de especies. ¿Eso no les parece despropósito?
¿Por qué tú vas a preparar? Y eso tuvo que tomar tiempo, la compra y la preparación, para ungir a un cuerpo que ya no se va a quedar en la tumba. Iban a ungir a un muerto. Amén. Y aquí está la iglesia con preparativos religiosos. Lo que tenemos hoy simplemente es preparativos para ungir a un Cristo histórico en el pasado remoto, que para ellos está muerto. Toda esa preparación, todo ese tiempo, imagínense, es el cristianismo nominal. Y ustedes me han oído ese término muchas veces. Nominal significa de nombre, sin una experiencia real de conversión. ¿Ok? Haciendo cosas para honrar a Jesús, pero a un Jesús muerto. Pero sin la posibilidad de ver al Jesús resucitado. Sin la posibilidad de ver al que venció la muerte. Sin la posibilidad de ellos mismos experimentar ese poder de resurrección. Miren, si un cristiano, y digo esto con cuidado, porque yo estoy allí, y no sé si ustedes, pero por lo menos yo, le resulta difícil salir de los pecados. Acuérdense que el pecado está asociado con la muerte porque lo segundo es consecuencia de lo primero. El hombre murió espiritualmente cuando pecó en el Edén. Y así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Nacemos muertos espiritualmente. Yo les he dicho, y aquí hago un paréntesis dentro de esto último que voy a decir, que usted cuando predica a alguien que no conoce a Dios está frente a huesos secos. Amén. Usted no puede razonar con huesos secos a menos que el Espíritu sople de los cuatro vientos. Y entonces usted abra la boca y profetice. Eso es predicar, ¿no? El Señor me dice que vas a tener $50,000. No, profetizar es predicar la palabra. Es la forma en que Dios actúa. Él da vida, pero decidió salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ok? Y recuerden el valle de los huesos secos y Ezequiel. ¿Qué ves? Huesos secos. ¿Ustedes qué ven en su trabajo? Angustia, ¿verdad? Cuando estas cosas son desestimadas, las ven con indiferencia y a veces hasta con burla. Y muchas veces son nuestros seres más queridos y amigos más queridos, pero están muertos, no puedes razonar con ellos. Y el Señor le pregunta, ¿vivirán? Ante ese cuadro desalentador, lo que la carne te inclina a decir es, eso no va a vivir. Es nuestra experiencia, vivirán. Yo le he hablado 459,000 veces y no va a vivir. Pero como estoy ante Dios y sé que Él tiene todo poder, Ezequiel no se inclina a decir, no, Señor, eso no va a vivir. No, Él dice, no voy a decir ni que sí ni que no, tú lo sabes. En ti está el poder de dar vida al que quiere. Jesús dijo, así como el Padre da vida, ha dado poder al Hijo de dar vida a quien Él quiere. Amén. Y entonces Él le dice, profetiza. Y nos lo dice hoy, profetiza, predica la palabra. Pero la palabra, el Evangelio, es la única semilla que tiene vida. Cualquier otra cosa que no sea evangélico es una semilla plástica. Y puedes enterrarla, regarla y abonarla y ahí no va a crecer nada. Amén. Tiene que tener vida y la única que tiene vida es la palabra de verdad. Amén. Y entonces el Espíritu Santo se sumó y dio vida a ese ejército de huesos secos. Entonces aquí está una iglesia nominal, de nombre, pero cuando no puedes salir de tus pecados es porque quizás tu devoción puede ser sincera como la de estas mujeres, pero realmente no conoces al Cristo que se levantó de la tumba, no conoces al resucitado. Entre la resurrección, entre Cristo resucitado y la resurrección y tu condición actual, hay algo que obstruye el que te encuentres con el resucitado, el que te encuentres con el poder de resurrección. Ese poder de resurrección sin duda te sacaría de tu condición, pero hay algo que no te deja verlo, hay algo que te impide encontrarte con ese poder vivificador que te dará vida, entusiasmo, pasión por Cristo, te levantará de la muerte espiritual. Entonces, ¿qué es aquello que impide? Ellas fueron y dijeron,
¿quién nos removerá la piedra? Entre Jesús y ellas hay una piedra que no deja ver al resucitado. Y lo triste es que esa piedra no la puedes remover tú, es demasiado pesada. Además tiene un sello romano. Era una cinta, realmente esa cinta no hacía ningún tipo de fuerza física, pero sí legal. Si alguien osaba cortar esa cinta, se metía en problema con el imperio hegemónico de la época y lo pagaría con su vida. Amén. Así que legalmente no puedes entrar allá, no puedes hacer nada y no tienes fuerza para remover la piedra. Y eso es cierto respecto a cada uno de nosotros. No te puedes dar vida a ti mismo. Nada puede recibir el hombre si no le es dado de lo alto. Pero tú y yo podemos clamar, tú y yo podemos orar. Esa es tal vez la gran herramienta que tenemos. Tristemente muchos pocos oran, ni allá ni acá, pero tenemos que orar. Ahora bien, esa piedra, por supuesto, era una piedra que había removido, eso no fue el Imperio Romano, eso lo hizo José de Arimatea con lo suyo, pusieron una piedra. El Imperio Romano, a petición de los fariseos que fueron donde Pilato y le dijeron, este engañador dijo que en 3 días va a resucitar, cuidado van sus discípulos y roban el cuerpo y entonces el final mal va a ser peor que el primero. Así que Pilato dio una orden para que se pusiera un sello romano. Y ante un sello romano, por lo menos si no lo tuviera la gente intentaría. Pero con ese sello romano, si yo intento hacer eso y me descubren, termino como este crucificado. Pero hagamos una explicación nosotros. ¿Qué nos impide encontrarnos con el poder de resurrección? De igual manera es una piedra. Les voy a decir cuál piedra es. Ezequiel 36, 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestro carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Corazón de piedra, dureza de corazón, fue siempre el impedimento que hizo que el pueblo de Israel no alcanzara sus expectativas. Deuteronomio 9:6, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres. Deuteronomio 9:13, y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo, y aquí que es pueblo duro de cerviz. Isaías 46, 12, 13, oídme, duros de corazón que estáis lejos de la justicia, haré que se acerque a mí justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Si tú no sientes deseos de corazón por hacer un cambio, no de palabras, sino con acciones correspondientes de consagración, preocúpate. Di, estoy sumido en una muerte en la cual no tengo sensibilidad, ni me atemoriza lo que estoy viviendo. Y si no tienes temor, ten temor por no tener temor, porque es un grado abyecto de insensibilidad espiritual. Tu conciencia está totalmente adormecida. Yo pues te envío, le dice el Señor a Ezequiel, el profeta, a hijos duros de rostro y de empedernido corazón, pero con apariencia de piedad, nos va a decir Pablo en el Nuevo. Gente muy risueña y políticamente correcta, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí tengo que decir algo que me da duro a mí. Hombre, quizás que la predicación que tenemos no tiene el impacto para dar vida. También de nosotros depende, porque en la medida en que morimos, podemos dar más vida. Pablo dijo, en mí actúa la muerte y en vosotros la vida. Nosotros somos contados como ovejas de matadero. Quiere decir que efectivamente la palabra en sí tiene poder, pero no es menos importante el cauce que la deja fluir, que somos nosotros los cristianos, específicamente los que predicamos. Porque en la medida en que morimos y nos negamos a nosotros mismos, así también el poder fluye y toca a aquellos otros. Entonces hay un impedimento para ver a Jesús resucitado, para ver el poder de resurrección. Entre el resucitado y nosotros hay una piedra y la piedra tiene que ser removida. Dice la Biblia más adelante que un ángel removió la piedra, hubo un terremoto y él se sentó. Quiere decir que remover la piedra viene de arriba, no de abajo. Amén. Pero eso no debe dejarte pasivo. Puedes clamar,
puedes arrepentirte. Obras de arrepentimiento traen la gracia y el poder de Dios sobre ti. Amén. Pero de verdad, no ficticiamente. ¿Ok? No te gloríes de tus pecados. Gloríate de tus acciones con respecto al pecado. No me gloríes, yo soy el más malo. No, yo soy el que más viene a la iglesia, yo soy el que más ora, yo soy el que más estoy con los hermanos, yo soy el que más leo la Biblia. A eso gloríate. Pero no, yo soy el más malo, yo soy el más pecador. Yo hacía eso por mucho tiempo y me di cuenta que entre más lo decía, más pecaba, más me hundía en mi pecado. Amén. Así que la piedra puede ser removida, pero cuando viene la acción de arriba. Y la piedra es removida no para que Jesús salga, sino para que tú y yo entremos. Jesús no necesita que le remuevan la piedra. Él ha traspasado paredes, Él ha ascendido al cielo a voluntad. Él puede pasar por entre la piedra en esas condiciones suprahumanas que ahora tiene en ese cuerpo glorificado. Así que Él no necesita que le remuevan la piedra para salir. La piedra es removida para que tú y yo nos encontremos con el resucitado. La piedra es removida para que tú y yo experimentemos el poder de resurrección. Mueve esa piedra, se llama corazón duro, se llama corazón empedernido. Mueve ese corazón en el silencio. No hagas tanto algarabía, pero ve donde el Señor y dile: Señor, déjame actuar en acciones de verdadero arrepentimiento, obras de verdadero arrepentimiento donde nadie me ve, tomando por lo menos una porción de la Biblia y leyéndola, y por un lado haciendo algo a favor de mi vida espiritual contigo y negándome aquellas otras cosas que impiden que yo me encuentre con el poder de resurrección. El corazón duro es la piedra que impide que los creyentes experimenten el poder del corazón. La Biblia dice que ya nos dio un corazón nuevo, pero ese mismo pasaje que dice os daré corazón nuevo, más adelante dice haceos un corazón nuevo. Por fin, ¿Dios me da un corazón nuevo o yo lo hago? Bueno, primero Él te da un corazón nuevo, pero eso no significa que desaparece la antigua naturaleza. Significa que tú y yo ahora presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de Él. Hacemos morir lo terrenal. Quítese de vosotros toda gritería, toda borrachera, toda fornicación y adulterio. Eso lo hacemos tú y yo. Eso no es un fin en sí mismo, ni porque te abstengas de pecar, por eso eres santo. El abstenerse es un acto de fe en el cual no te glorías. Es como alguien que espera: yo hago esto no porque soy gran cosa al hacerlo. Porque el no actuar con ira no significa que no está allí. Significa que estoy allí esperando tu gracia. Y cuando sopla el Espíritu da vida. Y entonces ya no tengo que luchar con aquello de lo cual fui liberado. Porque el poder de resurrección me ha dado vida para resucitar juntamente con Cristo Jesús. Y eso es garantía al presente de que también resucitaré en la resurrección de los muertos. Gracias, Señor, por tu palabra. Mami me estaba haciendo señas. Hombre, hoy es un día especial. El viernes también lo era. Por eso me tomé mi hora y media. Y eso no significa que va... Miren, tengo que justificarme por predicar largo. Señor, te damos gracias. Bendícenos, Padre Celestial. Señor, ciertamente hemos recibido vida. Así esperamos, Señor. Pero muchas veces esa vida se manifiesta con un pequeño hilo de agua y no de esas corrientes que saltan para vida eterna. Es una porción muy pequeña. Es la excepción de experimentar esos momentos de vida espiritual auténtica. Queremos que la excepción se vuelva la norma, la regla, que podamos decir: vive Jehová en cuya presencia estoy. Amén. Ayúdanos a vivir, Señor. Que apreciemos, oh Dios del cielo, los medios de gracia. No solamente orar, leer la Biblia, la comunión con los santos. Tú has dicho: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Oh Padre Celestial, ayúdanos en el nombre de Jesús. Padre, clamamos a ti. ¿Quién nos removerá la piedra? ¿Quién nos removerá la piedra, Señor? Fuiste tú el que enviaste un ángel para que lo hiciera. Porque la salvación viene de Jehová. Nada puede recibir el hombre si no le es dado de lo alto. Sin embargo, Señor, podemos clamar, oh Dios del cielo, como lo hizo la tsunamita. Oh Señor, oh si Él atráeme, en pos de ti correremos. Nosotros te decimos: Señor, atráenos. Amén. Quita la infidelidad, quita la dureza de corazón, quita la indiferencia, despierta nuestras conciencias dormidas. Danos pasión por Cristo, Señor. Oh Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.